Yo te pido, hermano, que abras tu Biblia, tú puedas buscar ese texto ahí donde estás, si estás ahí sentadito, echadito, o me puedes escuchar, está en Primera Tesalonicenses 5, 21, 22. Esa devocional le he titulado con un nombre que muchas veces hemos ido escuchando, que dice, eh, retened lo bueno y desechad lo malo. Ahí donde estás puedes buscar este versículo, simplemente tú puedes escuchar, hermano. Es algo que muchos nos han dicho yo sé que tú lo has escuchado esto, por varios predicadores, por varios maestros, en, un, en una predicación, que siempre nos dan este consejo, o más que consejo, nos comparten este texto, que dice retener lo bueno y desechar lo malo. Te lo voy a leer el versículo, y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, esta palabra ha sido dada por, o ha sido escrita por el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita para la iglesia de Tesalónica. Tenía un propósito, hermanos. Si nosotros leemos este libro de Tesalonicenses, era un propósito para la iglesia de fortalecer, de animar a los creyentes, porque en ese tiempo esta iglesia estaba experimentando persecución y oposición de los demás porque ellos eran creyentes en esta fe cristiana como nosotros estamos. Pero también tenía un propósito, hermanos. Era de cómo instruir a los demás para vivir una vida santa y prepararse para la venida del Señor. Es lo que a nosotros también se nos demanda, hermanos. Es este versículo, pues nos enseña a todos, a ti, a mí, a todos los que seguimos al Señor, la importancia, hermanos, del discernimiento espiritual. Hermanos, es muy importante el discernimiento, porque esto tiene que estar basado en la palabra del Señor, ya que nos demanda también abstenernos de todo mal, de todo lo dañino que nos puede afectar a nuestra vida cristiana, hermanos. Es uno de los versículos que puede ser, hermano, de mucha bendición para tu vida, pero muchas veces la gente lo puede malinterpretar. Hemos escuchado a predicadores, maestros, a conferencistas en un mensaje, muchas veces esto, que tratemos, hermanos, de retener lo bueno y de desechar lo malo. Ese versículo nos habla de eso. Pero, hermano, hay algo de pronto un poco preocupante que está ocurriendo de pronto en nosotros, en otras iglesias. ¿Cómo se da esto? Para poder un poco desglosar, hermanos, y entender esta pregunta, el examinar, dice, examinándolo todo, dice, es investigar, es analizar. Aquí nos da una importancia de no aceptar ciegamente todo lo que escuchamos, sino poniendo a prueba todo lo que escuchamos, lo que nos hablan a la luz de la palabra. Ahora, hay dos preguntas, hermanos, que nos podemos hacer. ¿Cómo sabes, hermano? ¿Cómo sé yo para mí qué es bueno o malo? ¿Tú cómo puedes saber, hermano? Muchas veces eh, siempre lo atribuimos, hermanos, a si es bueno, tiene que ser algo favorable para mí. En nuestra mente o en nuestra perspectiva de nosotros es así. Si es bueno, este mensaje a mí me tiene que hacer sentir bien, me tiene que hacer sentir mucho mejor. Si estaba triste, pues me tiene que animar. Si todas las palabras que este predicador, la enseñanza que él está dando, tiene que realmente hacernos sentir de la mejor manera. Si es bueno, tiene que ser algo favorable para mí.
Ahora, si es malo, pues ¿qué va a hacer, hermanos? Tiene que hacer algo dañino para nosotros seguramente, ¿no? Siempre esperamos como, como carne incluso, ¿no, hermanos? Si es algo bueno, tiene que ser algo favorable. Si me están, de pronto, ¿no? Si me están exhortando, si me están, y me hace sentir mal, yo le voy a decir, no, lo rechazo porque esto es malo para mí. Muchas veces no es así, pero nosotros, ¿cómo podemos saber qué es bueno o qué es malo para nosotros? Y otra pregunta también muy importante, ¿cómo puedo estar seguro que lo que yo creo, que lo que yo considero que es bueno, realmente sea bueno? Mucho va, hermanos, con nuestra lectura de la palabra. ¿Cómo estamos, hermanos, con nuestra comunión al Señor? Y sobre todo, ¿cómo está cómo estamos ahora delante del Señor? ¿Y cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿O cómo ha sido, hermanos? Esto es algo a veces, hermanos, para algunos, eh, no decirlo triste, ¿no? Pero es algo preocupante, porque nuestra perspectiva, nuestra forma de ver o de entender la palabra del Señor va muy relacionada a cómo ha sido nuestra primera etapa, ¿no? Cuando es como los niños, ¿no? Cuando aprenden más en la niñez, cuando van al colegio, cuando ya están descubriendo todo, ¿no? No se han dado cuenta, los niños son bien curiosos, todo quieren hacer. Ven un color, lo observan, van aprendiendo. Es en esa etapa donde todo absorbe, ¿no? Y cuando nosotros entramos o tenemos este nuevo nacimiento, todo lo que se nos enseña, ¿quién nos los da, hermanos? Nos los da un pastor, un guía, el encargado, ¿no? De nosotros de llevarnos la comida, ¿no? Y cuando somos así, de pronto recién hemos entrado, no sabemos, y todo lo que nos dicen lo vamos absorbiendo. Cuando estamos niños, todo nos da, ¿no? El pastor incluso masticadito, toda la palabra así nos da, y nosotros digerimos y digerimos y absorbemos información. Y pensamos que todo lo que se nos enseña es lo correcto. Muchas veces, no por el pastor, ¿no? De, eh, de pronto no ha sido, eh, ¿cómo decirlo? De pronto hay muchas cosas, una doctrina, cuando en este tiempo, hermanos, hay algo que sé que han escuchado donde dicen, ¿no? Hay que ir a una iglesia con sana doctrina. Y cuando se habla de esto, te habla de una enseñanza correcta. Y muchas veces no hemos tenido esa oportunidad de tener enseñanza correcta de toda la Biblia. Hermanos, no todos tienen así al 100%, ¿no? Siempre hay algo de pronto que nos falta aún más. Y de pronto a muchos, no en nuestra iglesia, en otras iglesias, de pronto en la nuestra más. Y no hemos recibido una enseñanza muy correcta y 100% fiel, verdadera, ¿no? Y para poder entender esto, de saber eh, y de entender, podemos hacer un ejemplo. Yo me acuerdo, este ejemplo lo compartí en la escuela dominical, donde decían, hermanos, tú te imaginas a una iglesia, que a esta iglesia se le está enseñando, ¿no? Un pastor siempre está guiando a los hermanos, a los miembros, él se prepara, estudia, ¿no? Con las limitaciones que él puede tener y te indica, ¿no? Te muestra un lápiz, hermano, y te va a decir, hermano, tú puedes imaginarte ahí, te va a decir, este lápiz es color rojo. Y él está seguro porque lo ha estudiado ¿no? Y con todas las preparaciones que él ha tenido, o de pronto no se ha preparado en una escuela, pero él ha ido leyendo y con sus propias limitaciones ha sacado y te ha dicho, hermanos, este lápiz es rojo. Y cada domingo te irá mostrando ese lápiz color rojo, ¿no? Este lápiz es una simbología de pronto de un texto bíblico, de un pasaje o de una doctrina que él te está enseñando.
de una enseñanza. Y ocurre que todo cuando uno va absorbiendo tanto tiempo, te queda, ¿no? Tú te imaginas ese lápiz color rojo ahí. Cada día ahí está el lápiz rojo. Un día puede venir a esta iglesia un predicador, pueden invitar, ¿no? Como en los aniversarios invitan. Y él te muestra bíblicamente, hermano. Bíblicamente muestra, lee versículos y te dice, ¿no? Con versículos así se sustenta y te dice, hermanos, quiero comentarles qué color es este lápiz, le dice, ¿no? Y puede haber varios que dicen, no, sí, ese lápiz que nos da el pastor, o que nos muestra, o que nos enseña, es color rojo, te puede decir, porque el pastor les ha enseñado así. Y eso está en la mente, ¿no? De todos los miembros. Como decíamos, este lápiz es una simbología de todo lo que eso nos puede enseñar. Y el predicador dice, pero hermanos, este no es rojo. Realmente, bíblicamente, este lápiz es amarillo, te dice, ¿no? Pero ha sido tanto tiempo que nos han ido enseñando que ya se nos hace, ¿no? Tenemos esta perspectiva de este lapicito que es rojo. Y cuando alguien nos dice esa verdad que es amarillo, ¿qué podemos decir? Muchos no lo van a recibir en su gran mayoría, porque en su mente está que ya le han enseñado por mucho tiempo que es rojo. Entonces esas personas, ¿qué van a decir, hermano? Hay un versículo en la Biblia que me dice retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y usarlo equivocadamente, de pronto confundirlo y decir, no, ¿cómo me va a decir que es amarillo? De paso, tanto tiempo me han enseñado, no, yo lo desecho, esta afirmación, porque sencillamente esto va en contra de todo lo que me han enseñado en esto. Y de esta forma, hermanos, muchos podríamos rechazar una verdad. Podríamos rechazar una verdad que se nos está dando simplemente porque desde chiquitos nos han enseñado así. O desde que hemos llegado a la iglesia nos han enseñado así. Y de pronto no podemos, ¿no? Culpar a alguien, de pronto el que nos ha enseñado, lo ha hecho con la mejor intención, ¿no? Con las limitaciones que él tenía. Pero, hermanos, esto puede ocasionar a que muchos así puedan rechazar una verdad. Hermanos, este pequeño ejemplito, ¿no? Que vamos así de lapicito, pero sí, hermanos, ahí es una realidad que muchos están pasando. En muchas iglesias de pronto puede estar ocurriendo esto, ¿no? Donde se enseñan doctrinas erróneas o pasajes equivocados, ¿no? Como dicen, ¿no? Textos fuera de contexto que hablan y pues cuando se les quiere enseñar una verdad, muchos lo rechazan. Y estos hermanos, como les dije, ¿no? De pronto no es culpa del pastor, ¿no? El Señor, ya cada quien, el Señor va a juzgar qué intención tenía. Pero va a ser, hermanos, nuestra culpa porque nosotros no simplemente debemos escuchar. Porque escuchamos, hermanos, de todo lado, podemos leer incluso, ¿no? Con la tecnología tenemos acceso a muchas prédicas, mensajes de varias denominaciones, de varias iglesias. Pero el deber que se nos manda, hermanos, no simplemente es escuchar, sino nosotros también debemos escudriñar, verificar esos textos, lo que se nos está impartiendo, ¿no? Y no creer de pronto, ¿no? En todo. Yo escuchaba, yo leía, ¿no? Que nuestra fe no esté fundamentada en pensamiento de hombre, ¿no? O en doctrina de hombre, sino en doctrina realmente del Señor. Para que cuando escuchemos a alguien, ¿no? Con otros textos de pronto, porque hay muchas cosas que a nosotros nos gusta escuchar, hermanos. A una persona no le gusta sentirse atacada o herida, pero la Biblia es así, dice. La Biblia es como una espada o un espejo, ¿no? Que nos miramos todo lo sucio y nos hace ver cómo está nuestra realidad, cómo estamos delante del Señor, y muchas veces no nos gusta. Y a veces lo atribuimos, no, eso debe ser malo, ¿para qué lo voy a escuchar? Mejor lo desecho. Pero puede ser algo bueno, ¿no?
ver cómo estamos y trabajar en eso que nos falta. El escudriñar, hermanos, es algo muy importante que debemos hacer, porque si solo escuchamos, no va a ser suficiente, hermanos. No es suficiente con escuchar. Hay que escudriñar, hay que ver si es verdad. Muchas veces eh, podemos estar recibiendo de pronto una enseñanza que no es correcta. Y podemos, incluso, hermanos, hay tantos ejemplos que podríamos dar, porque hay cosas bonitas que no están de pronto ni en la Biblia. Hay algo que de pronto sé que lo has escuchado, mira, es un ejemplo de los muchos que hay. eh, yo sé que has escuchado esta frase que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y suena muy bonito. Y lo podemos defender incluso, ¿no? Con tantas formas, pero hermanos, este versículo o esta afirmación en la Biblia te dice claramente que el Señor está irado con él, con el pecador. Hay muchas cosas que de pronto porque suenan bonito, lo podemos decir. Yo lo he dicho muchas veces porque suena bien, pero esto no está en la Biblia. Y el deber de cada uno es saber, hermanos, escudriñar. Y hay ejemplos de mismo Pablo que dice, ¿no? Cuando esta carta, decíamos, ¿no? Va dirigida con ese propósito de edificar, de mostrar una vida santa a la iglesia de Tesalónica. Porque de pronto ellos simplemente escuchaban y como muchos decimos, ¿no? De pronto los que estamos empezando, amén, y a todos decimos amén. Y si fuera en este tiempo, seguramente nos decían, ¿no? A la iglesia de Manuel va dirigida a esta palabra, ¿no? Escudriñenlo todo, retened lo bueno, desechen lo malo. Seguramente nos diría. En Hechos, hermanos, 17:11, Él los compara con los de Berea, dicen, ¿no se acuerdan? Que dice, y estos eran nobles, dicen, ¿no? Comparando, hablando a los de Berea, ¿no? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dicen, ¿no? Si nos comparara, nos diría, estos eran más nobles que los de Manuel, porque los de Manuel no escudriñan, solo escuchan y reciben. Y él les dice, no, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, cada uno, ¿cómo debemos recibir la palabra? Dice con toda solicitud, con cuidado, con atención y sobre todo, hermano, con interés de lo que nos están compartiendo. Con mucha solicitud, hermanos, alguien solicitud, alguien que está atento, ¿no? Que está viendo, que está presto para escuchar, que está interesado en lo que tiene que decir, el que nos está dando el mensaje. Y dice que esta palabra, hermanos, como a veces no simplemente es escuchar. No basta, hermanos, no es suficiente, sino se debe escudriñar. El escudriñar, hermanos, es nuestra Biblia, ¿no? Leer y agarrar, profundizar, indagar, vernos si realmente lo que está diciendo está en la palabra. Y el mensaje que se nos están dando, esta doctrina, esta enseñanza, este texto, debemos verificar por la misma palabra para ver si tiene sustento bíblico, hermanos. Con estas palabras, el solicito es escudriñar, verificar. Podemos pasar, ¿no? Cuando dice examínenlo todo, esa parte, ¿no? De decir, recibir, el escudriñar, el analizar minuciosamente, el investigar detenidamente. Como hablábamos, ¿no? Esta importancia de pronto no aceptar ciegamente todo lo que escuchamos porque suena bonito, sino es como varias veces nos han dicho, ¿no? Ponerlo ahí, ¿no? A prueba, a la luz de la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos esto, hermanos,
eh, vamos a poder decir, ¿no? Como la pregunta era, ¿cómo saber si es bueno o malo? Escudriñando. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que lo que nosotros consideramos bueno realmente es bueno? Escudriñando, verificando en la palabra si está, si hay sustento bíblico para que sea lo que nos está diciendo. Y podemos retenerlo, conservarlo, mantenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad de discernir, retener todo aquello que es verdadero, todo aquello que es edificante en tu vida. Esto implica discernir lo bueno y lo malo a la luz de lo que es su palabra. Y luego termina diciendo el texto, absteneos de toda especie de mal. El abstenerse, el rechazar, el apartarse, el evitar. Es como una advertencia que nos da, ¿no? Absteneos. Es una advertencia de evitar todo lo que sea, de pronto nos pueda corromper nuestra comunión con Dios. Todo aquello que pueda corromper incluso nuestra conducta como creyente. Toda situación, ¿no? Todo mensaje de pronto o una situación que estamos diciendo, apártense, evítenlo. Esto implica, hermanos, un rechazo a todo lo que sea dañino para nuestra vida espiritual. Y, hermano, ¿cómo podemos saber esto? Pues leyendo, ¿no? Con nuestra comunión con el Señor. El Espíritu Santo mismo nos advierte de muchas cosas y nos guía. Pero, hermanos, si bíblicamente no estamos preparados, si no leemos, no simplemente ese momento, no, sino el leer la Biblia o el estar, ¿no? Darnos ese tiempo, si no tenemos ese tiempo de comunión con Él, de leer, porque es algo que el Señor nos demanda, va a ser muy difícil discernir. No vamos a poder retener lo bueno y desechar lo malo así como decimos, ¿no? Eficazmente. Uno, porque vamos a desconocer lo que la Biblia enseña. Si no leemos la Biblia, lo vamos a desconocer. Otro puede ser porque las ideas que ya tengamos, ¿no? Preconcebidas, que tanto tiempo que nos han enseñado y no le hemos puesto a la luz de la palabra, va a hacer que evitemos, ¿no? Recibir una palabra verdadera. Hermanos, algo que nos demanda es, el Señor, la palabra, hermanos, es útil. Lo dicen, ¿no? La palabra es útil para nosotros, para la vida de un cristiano. La palabra nos va perfeccionando. Dice, es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin que el cristiano sea perfecto. Pero muchas veces lo podemos estar equivocando en enseñanzas, ¿no? En textos que pueden beneficiar a otros o simplemente por hacerles querer escuchar lo que dicen. Pero la palabra, hermanos, es fiel. Si la palabra es viva, dicen, ¿no? Su palabra es verdad, enseña, dicen, ¿no? Que si nosotros escudriñamos, leemos y pedimos al Espíritu discernimiento de cada texto, entregamos, Él nos va a ir guiando. Debemos, hermanos, como decía, ¿no? El propósito que Pablo tenía al escribir esto era como instrucciones prácticas para cómo vivir una vida santa y prepararnos para la venida del Señor. Hermanos, sigamos leyendo. No esperemos que todo, como al principio, ¿no? Dejarlo la responsabilidad al pastor. Darle toda la responsabilidad y decir, no, que Él me enseñe, o que Él prepare, o que Él diga todo, ¿no? Sino es deber nuestro, hermanos, en cada enseñanza que se nos da en la escuela bíblica, en la palabra, hermanos,
Es deber nuestro también el saber escudriñar, el buscar y saber verificar, ¿no? Como le llaman, ¿no? Si eso tiene sustento bíblico. Y hermanos, va a ser así mejor, va a ser una buena práctica para el desarrollo de nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Este texto que Pablo escribe a los tesalonicenses de escribir todo, hermanos, sigue siendo una, un mensaje para nosotros de hoy en día. Hermanos, este texto nos recuerda la importancia del discernimiento espiritual, que no tiene que estar basado en nuestras opiniones, no, tiene que estar basado en la palabra de Dios para vivir una vida como, como Dios quiere, con tu vida, con mi vida, hermano, una vida fiel y comprometida al Señor. Escudriñar o el leer y indagar las escrituras, vas a ver que, que nuestro carácter o nuestra vida va a ser sometida a su autoridad. Y ahí vamos a estar seguros cuando estemos alineados con su palabra. Ahí sí vamos a estar seguros de que realmente es bueno para nuestra vida. Y vamos a rechazar lo que realmente es malo y dañino para nuestra vida espiritual. Y de esta forma, hermanos, nuestra comunión con Dios va a crecer y nuestra relación con los demás también va a crecer. Hermanos, Dios les bendiga. Entreguemos, hermano, esta palabra al Señor. Tesalonicenses 5, 21, 22. Que te dice, hermanos, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.